Hola, buen día. Aquí estamos iniciando el cafecito en esta maravillosa mañana. Vamos a conversar hoy con la magistrada Giselle Alina de la Cruz. Ella es la presidente del Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago. Y Carlos Manuel dice que ella es una abogada muy preparada, o sea que a Carlos Manuel cuando a la gente le cae bien es una maravilla, igual que cuando le cae mal. Puede tener los méritos que sea y él no los reconoce. Buen día, magistrada, y bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Para mí es más que un honor y un privilegio estar aquí con grandes profesionales como ustedes. Así que aquí estamos. Gracias. Y qué importante porque hablaremos de un tema tan cotidiano como es el tema laboral, pero del que hay tanta desinformación y tantas confusiones sobre los procesos. Iniciando de manera genérica, magistrada, ¿cuáles son esos casos que son más continuos, que son más constantes en el tribunal y se presentan? Excelente. Asimismo es, lamentablemente existe desconocimiento sobre cuáles son esos casos que más comúnmente se conocen en la jurisdicción laboral, aunque nuestra legislación establece una gama de procesos de casos que pueden ser conocidos. Bueno, pues los casos que en mayor caso se conocen son aquellos casos en los cuales es el empleador donde decide dar por terminado el contrato de trabajo, ya sea por un despido, ya sea por un desahucio, pero también existen muchos casos que son, vamos a decir, apoderados de la jurisdicción porque es el trabajador que decide dar por terminado el contrato de trabajo. Esto es mayormente conocido como una dimisión. Puede ocurrir en algunos casos que quizás el trabajador decida terminar su relación laboral con su empleador, pero no lo hace por dimisión, sino por lo conocido como desahucio, que es prácticamente una renuncia que realiza el trabajador. Entonces, en este caso, ya las consecuencias jurídicas van a variar, porque no es lo mismo cuando usted decide terminar el contrato de trabajo por una razón justificada, que es cuando ocurre el hecho de la dimisión, pero cuando usted no establece ningún motivo, sino que simplemente ya decidió porque quizás va a ejercer profesionalmente o se quiere dedicar a otra función, pues entonces usted ejerce el desahucio, que es comúnmente denominado como la renuncia. Bien, entre el sector empresarial o entre el empleador, porque cualquier persona tiene una pequeña empresa con 2 o 3 empleados, o 10, 15, o 5, 20 o 30 o más. Existe la creencia de que los tribunales de trabajo están para favorecer al trabajador, no al empleador. Eso es una queja. Cuando hemos entrevistado aquí a abogados expertos en derecho laboral, alegan que el problema es que el empleador no lleva un archivo de las fallas que ha cometido el trabajador y por consiguiente siempre sale perdiendo el empleador y beneficia al trabajador, aunque sea un indigno en su trabajo. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el Código de Trabajo establece varios parámetros que debemos tomar en consideración y en el ardor popular se conoce como la ley de la piedra y el huevo. Es porque lamentablemente el trabajador no tiene acceso a ciertas informaciones, no tiene acceso a ciertos documentos. Entonces el legislador ha dicho, bueno, como el trabajador no tiene ciertos documentos, no tiene acceso a ciertas informaciones, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar cierta facilidad, que es lo que se conoce en materia laboral como la carga de la prueba. ¿Qué implica esto? Que cuando ocurre alguna situación donde es el trabajador que comete una falta, entonces es el empleador que tiene que aportar esos elementos de prueba que puedan demostrar que real y efectivamente cometió una falta. Porque dice el legislador, bueno, puede ser que ciertamente el trabajador lo haya hecho, pero es muy cuesta arriba que un trabajador lleve documentos, lleve, vamos a decir, un listado de todas las acciones que va cometiendo y todo eso. Entonces, por eso, quizás el legislador es un poquito más exigente con el empleador, porque se supone que usted como empresario debe llevar un control, no solamente de cuando usted contrata a los trabajadores, sino también de la fecha de ingreso, del contrato que han acordado empleador y trabajador, de cuáles son las faltas que éste comete. Entonces, ocurre que muchas veces, hasta por desconocimiento o por no tener la experticia del lugar, no es que el trabajador no ha cometido la falta, es que nosotros como tribunal, como jueces, emitimos decisiones en base a las pruebas aportadas. Si usted como empleador dice, bueno, pero ese trabajador cometió una falta, bueno, pues presente las pruebas, porque el tribunal, si usted no aporta esos medios de prueba, pues es muy probable que rechace esos argumentos que usted como empleador presentó. Pero también puede ocurrir que sea al revés, que sea el trabajador que accione
cuestione ante el tribunal y diga que el empleador lo despidió. Si el empleador no admite haber cometido el hecho del despido, pues entonces usted como trabajador tiene que presentar las pruebas de que ciertamente esto ocurrió. Existen pruebas intangibles que para un empleador es difícil demostrar. Por ejemplo, el famoso caso del empleado que te renunció y se queda. ¿A qué voy con esto? Ese empleado que hace mucho se desvinculó de sus funciones, pero está ahí adentro, que te llega tarde o que peor aún, porque las tardanzas pudieran ser identificables, pero que realiza las funciones con desgano, que realiza lo mínimo, justamente procurando el despido. ¿Qué tipo de herramientas puede tener un empleador para poder sustentar esas bases que, como te digo, son intangibles porque son del día a día y yo no tengo forma de decir, mira, pero él tenía que hacer tantos documentos y solamente tenía que hacer 20 y solo me hizo 3? ¿De qué manera puede el empleador ir documentando esas cosas que son un poquito más difíciles de ver? Ciertamente es así. Ya la práctica ha permitido demostrar, y las sentencias están ahí, que los abogados en ejercicio han podido comprobar que no se trata simplemente de argumentar, no se trata simplemente de alegar. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Que los abogados o el mismo sector empresarial siempre manténganse documentando las actuaciones que cometan sus trabajadores, porque para nadie es un secreto que si usted decide accionar en contra de una persona, pero usted no tiene esos elementos de prueba, entonces es posible que el tribunal va a rechazar esos argumentos. Es por esto que siempre lo recomendable es que el empleador documente todo lo que ocurre. Ahí tenemos, por ejemplo, las oficinas del Ministerio de Trabajo. Si el empleador evidencia que ese trabajador está cometiendo alguna falta, pero quizás lo hace de una forma tal que para el empleador es difícil tener esas pruebas de que me llega tarde, que no me está cumpliendo con su función, puedo entonces como empleador solicitar al Ministerio de Trabajo un inspector de trabajo. Este inspector de trabajo, aunque se le vaya a comunicar al trabajador, puede llegar de sorpresa, puede llegar en cualquier momento. También puede ocurrir al revés. El trabajador puede solicitar la asistencia de un inspector de trabajo para que pueda comprobar si el empleador está cometiendo algún tipo de falta. Entonces, por esto, a través de la oficina del Ministerio de Trabajo también se puede requerir la asistencia para poder demostrar quizás aquellas faltas que para el empleador por sí solo se le pueda complicar hacerlo. Un trabajador que desempeña sus funciones de 30, vamos a ponerlo en contexto. En la televisión se contratan presentadores o periodistas para desempeñar una labor de 30 minutos o de 1 hora, por ejemplo. Ese trabajador, si no se firma un acuerdo, un contrato, ese trabajador se considera que tiene todos los derechos de una persona que trabaja 8 horas. Muy interesante su pregunta. Y los tribunales laborales Es que lo he vivido, por eso le hago la pregunta. Ok, le entiendo. Los tribunales laborales están llenos de casos en los cuales el empleador, o vamos a decir el demandado, siempre me gusta decirle hasta a los estudiantes, no siempre vamos a catalogar a los que forman parte de un proceso como empleador y trabajador. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta su interesante pregunta, no es para nadie un secreto que todo el que demanda no es trabajador y todo el que es demandado no es empleador. Entonces, el Código de Trabajo establece una gama de requisitos para que se pueda conjugar la existencia de un contrato de trabajo. Establece que deben existir 3 elementos fundamentales. Uno de estos elementos es la prestación del servicio. Bien, presto el servicio. El otro elemento es la retribución, es el salario que usted recibe producto de la prestación del servicio. Y el tercer elemento, que es uno de los fundamentales, elementales, es la subordinación jurídica. ¿Qué dice el legislador? Puede ser que usted preste un servicio y puede ser que usted devengue un salario, pero ¿y la subordinación jurídica? Usted ejerce esa labor durante el lapso de tiempo que fue acordado entre empleador y trabajador, o usted simplemente presta un servicio y se le paga por ese servicio que usted ha prestado. Entonces, la subordinación jurídica implica esa dependencia que tiene ese trabajador frente a ese empleador, que durante un horario de trabajo determinado yo no puedo hacer otra cosa porque ya yo me comprometí con ese empleador a prestar un servicio. Entonces, ya va a depender de la naturaleza del servicio prestado. Si el servicio que fue acordado entre empleador y trabajador es que usted me va a trabajar las
8 horas que establece el Código de Trabajo diarias o las 44 horas semanales que también establece la normativa laboral, en principio estamos hablando de que existe un contrato de trabajo si se reúnen esos 3 elementos. Ahora, si yo simplemente lo contrato para que usted me haga un servicio determinado y que se le va a pagar por ese servicio, entonces ahí no se conjuga la existencia de un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Que entonces la diferencia, ¿dónde radica? En los derechos que usted puede adquirir como trabajador. Porque si usted no es un trabajador por tiempo indefinido, no puede accionar en reclamo de prestaciones laborales, como son el preaviso, el auxilio de cesantía y así sucesivamente. Muy bien, voy a cortarle la cabeza a su amigo Carlos Manuel Estrella. Vamos a los mensajes, estamos en el cafecito. Bien, seguimos esta conversación con la magistrada Giselle Alina de la Cruz. Ella es la presidenta del Tribunal del Juzgado, Tribunal de Trabajo de Santiago. Se dice Distrito Judicial de Santiago porque antes era Distrito Judicial de Valverde, ¿verdad? De Valverde y Santiago. Bueno, en Valverde hay un distrito judicial. Ahora sí, pero hace Exacto. unos años este era un distrito compartido, creo que con Valverde también. Exactamente. Ahora solo de Santiago, o sea que decir Distrito Judicial de Santiago, no de Santiago, punto, ya. Pero bueno, eso no es el caso. Estamos hablando sobre el tema laboral y ahora mismo hay en el Congreso una discusión con el Código Laboral. El sector empresarial quiere que eliminen el tema de la cesantía. Uh-huh. Porque ciertamente hay empleados que como decía Ileana hace un ratico, comienzan a trabajar de mala gana, a asistir, llegar tarde, para que lo liquiden y le entreguen esa cesantía. Hay quienes entienden que se debe hacer como en Estados Unidos, que lo que hace es que le pagan un seguro por cesantía para que ese trabajador tenga un tiempo cubierto y pueda después conseguir otro trabajo, otra ocupación. El tema de la cesantía, usted como abogada ya, como profesional de derecho y como trabajador en un tribunal, ¿cómo usted lo ve? Bien, realmente el auxilio de cesantía, que es como lo establece nuestra normativa laboral, se reconoce como un derecho que tienen los trabajadores que ya han adquirido una antigüedad y que por una razón, vamos a decir, justificada, que sería por una dimisión, o podríamos decir por un despido que sería injustificado porque el empleador no demostró que realmente ese trabajador cometió una falta, o por el desahucio que puede ser ejercido tanto por el empleador como por el trabajador. La cesantía realmente siempre ha sido un tema de discusión entre los trabajadores y empleadores. Para los trabajadores es una conquista el poder tener ese derecho que con el tiempo siempre va en incremento. Para los empleadores se podría ver un poco injusto porque consideran que después de una antigüedad determinada, pues quizás la cantidad de dinero que le tienen que entregar al trabajador es excesiva. Realmente nosotros como tribunal lo que debemos hacer es acatar lo que establezca la ley. Nosotros no somos legisladores, nosotros sí, cada vez que se crean diferentes escenarios donde hay debate sobre diferentes puntos, pues entendemos que ciertamente es un derecho, que lo reconoce la ley, que es un derecho que cuando corresponde nosotros como tribunal también se los reconocemos a los trabajadores que deciden accionar ante los tribunales, pero ya es una discusión entre el sector empresarial y los trabajadores, porque para los trabajadores realmente es sumamente importante que se mantenga esta garantía, pero el sector empresarial todavía considera que es un abuso. Ellos entienden que se debería establecer un lapso de tiempo tope o límite, que se llegue a una cantidad de años específico, porque esto ocurre con el caso del preaviso, que es un monto que se otorga también cuando termina el contrato de trabajo, cuando corresponde. Sin embargo, tiene un tope el preaviso, pero para el auxilio de cesantía no. Entonces ya vamos a ver qué pasa en el Congreso, qué deciden nuestros legisladores, pero como tribunal nuestro deber y responsabilidad es acatar lo que establezca la ley. Claro. Hay una serie de situaciones que también se presentan, porque como la
generalidad de este tipo de conflictos se da cuando se rompe el vínculo empleador y empleado, y entonces de ahí devienen todos los problemas. Pero hay otras situaciones que se dan, incluso el empleado estando dentro de la empresa, que probablemente ni cuenta se da. ¿Y a qué voy? A casos en los que la empresa deja de pagar el seguro médico, la cuota de seguro, y entonces el empleado y probablemente su familia quedan desprotegidos, el mismo pago de horas extras que hasta por desconocimiento no sabemos qué tantas exigencias pudiéramos tener, o yo me agarro de vamos a ayudar a la empresa porque está en un momento crítico. ¿Qué tan fructíferas son estas demandas cuando se realizan? Bueno, es que mira, yo no tengo seguro médico, o no me están pagando la AFP, o no me están pagando ciertos derechos que también me corresponden como empleado, pero yo no quiero necesariamente romper el vínculo con esa empresa. ¿Cómo se puede manejar? Sí, es posible. Es posible que tanto el trabajador como el empleador puedan accionar ante los tribunales, aunque la relación laboral todavía no haya culminado. Porque como bien usted refiere, el hecho del seguro médico, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social establece que cuando como trabajador usted tiene un seguro médico, ese seguro no solamente le beneficia a usted, sino también a aquellos dependientes que están bajo su cuidado, bajo su guarda. Entonces, es uno de los motivos por los que principalmente se acciona ante los tribunales laborales. Porque cuando usted va a un centro de salud, sí se evidencia que usted no se ha reportado en los últimos meses, pues no le brindan el servicio. Entonces, es muy importante que exista una comunicación activa entre empleador y trabajador, porque tenemos el ejemplo de la pandemia. Cuando llegamos a la pandemia, muchos empleadores no sabían qué hacer. El mismo Poder Judicial no sabíamos qué hacer. Tuvimos que ingeniarnos para hacer muchas cosas sin tener que vulnerar derechos fundamentales. Entonces, puede ser que al empleador se le presente una situación y quizás no quiera desvincular a sus trabajadores. Entonces, es importante la comunicación y también informar ante las autoridades correspondientes. Ahí tenemos la oficina del Ministerio de Trabajo. Ante cualquier situación, hasta de dudas que pueda tener un trabajador o un empleador que no desean terminar el contrato de trabajo, pero que no quieren afectar el derecho de la contraparte, pueden también solicitar la asistencia del Ministerio de Trabajo para que ellos le puedan brindar esas herramientas que les puedan servir para no cometer faltas, porque puede ocurrir que quizás el empleador tenga una situación determinada y por eso no está cumpliendo con alguna de sus obligaciones, pero no lo hace porque sea su intención, sino porque está limitado por algún motivo u otro. Entonces, si se orienta ante las instancias correspondientes, si remite las comunicaciones del lugar, pues entonces va a tener un aval que va a poder sustentar el motivo por el cual no ha llevado a cabo esa obligación que tiene en un momento determinado. Bien, vamos a unos mensajes para seguir esta conversación con la presidenta del Juzgado del Trabajo del Distrito Santiago, la señora Giselle Alina de la Cruz. Vamos a los mensajes. Muy bien, seguimos esta presentación del cafecito y hoy estamos hablando de un tema que es laboral, que es muy interesante, aunque lamentablemente los legisladores que son populistas solo piensan supuestamente en el trabajador, no piensan en el empleador. Pero bueno, es culpa de los legisladores, no de los que son jueces de un tribunal de trabajo. Y la magistrada Giselle Alina de la Cruz está con nosotros para la celebración del Día del Poder Judicial. Ella estuvo como juez presidenta invitada de la Corte Suprema de Justicia y nos gustaría conocer cuál fue su experiencia. Muchas gracias. Recibimos la invitación para formar parte de la actividad que se realizó en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia el pasado 7 de enero de este año 2025, donde el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia pues presentó un discurso que ustedes pudieron escucharlo, donde se refirió a aspectos sumamente importantes, resaltando cuáles han sido los logros que hemos tenido como Poder Judicial, pero para nadie es un secreto que también tenemos retos que tenemos que cumplir, aspectos que tenemos que mejorar para poder garantizar tanto el acceso a la justicia como brindar un servicio de calidad. Entonces, es importante destacar que en este discurso
se enfatizaron los 3 ejes que tenemos como Poder Judicial, que es 100% transparencia, 100% acceso y 0% mora judicial. Estamos trabajando como Poder Judicial para que la ciudadanía en sentido general pueda conocer qué hacemos, cómo lo hacemos, pero que también se hace en el tiempo que legalmente esté establecido. Porque como bien dispone la Constitución, pues tenemos que brindar un servicio, pero este servicio tiene que ser con calidad para poder garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en sentido general. Yo creo que uno de los temas que más pesa sobre la ciudadanía es justamente el tema de la mora judicial. Todos en la República Dominicana tenemos conocimiento, sino que un familiar o sino estarlo viviendo en carne propia, el tema de una persona con más tiempo del debido en medida de coerción, una persona cuyos incidentes en el proceso judicial han sido tantos que se prolongan en años, ya sea por terrenos, ya sea por temas familiares, en fin, hay una mora importante. Pero todavía no logro identificar cómo se van a aterrizar esas soluciones. De lo planteado el pasado 7 de enero, ¿cuál es esa solución más inmediata que desde el Poder Judicial se plantea para ir disminuyendo esa mora judicial? Excelente, muchas gracias por esa pregunta. Realmente en el discurso se resaltó el hecho de que a diferencia de años anteriores, el Poder Judicial este año presentó un 73% de tribunales a nivel nacional al día. Es un gran avance en comparación con años anteriores. Sin embargo, tenemos que continuar mejorando y parte de esta mejora implica que tenemos que llevar a cabo varias acciones para que esto se pueda eficientizar y para que la ciudadanía así lo pueda comprobar. Lo primero que se resaltó en el discurso es la importancia de que este porcentaje pueda seguir en aumento. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues en primer orden está el hecho de que se han creado plataformas digitales. Estamos trabajando para que en los tribunales todos y cada uno de estos puedan crear lo que se llama el expediente digital. Esto permite que todos los que formamos parte del Poder Judicial, no solamente nosotros como jueces, sino también los colaboradores, podamos acceder a un expediente digital, de que no importa si estamos o no en la oficina, podamos dar una respuesta al usuario. A través también de la plataforma digital, que ustedes como ciudadanos puedan acceder a este expediente de manera digital y puedan saber qué está pasando con su caso, si se le ha dado una respuesta o no, que usted no tenga necesariamente que hacer una llamada a la secretaria para preguntarle cómo va su caso, que usted no tenga que trasladarse a un tribunal, hacer una fila, tomar un turno para usted también recibir la información. Considero también el hecho que es sumamente importante y es destacar que el Poder Judicial está compuesto por hombres y mujeres que día a día asumen el compromiso de hacer un buen trabajo. Y no se trata simplemente de que tengamos los expedientes digitales, de que también se está trabajando con la infraestructura a nivel nacional de los palacios de justicia, sino que como personas, hombres y mujeres que formamos parte de la institución, estamos comprometidos con brindar un servicio de calidad. Era algo que yo estaba conversando con alguien que le decía, no se trata simplemente de que nosotros somos empleados de una institución y de que queremos quedar bien. No, es que queremos que la ciudadanía se dé cuenta de que real y efectivamente estamos haciendo el trabajo. Y es por esto que se están por área, porque aunque pertenezco a la jurisdicción laboral, tengo conocimiento de que jueces, juezas, colaboradores, servidores también de otras áreas, penal, civil, inmobiliario, están haciendo, vamos a decir, reuniones. Se están estableciendo políticas para identificar dónde están los principales retos que tenemos que enfrentar para que para el próximo discurso del 7 de enero del año 2026 podamos mencionar esos logros que hemos podido obtener y que ese 73% pueda seguir en aumento. Disculpa, Jaime. Yo sé que dentro de esa misma mora, y hacia allá va la pregunta, también se identifican profesionales del derecho expertos en retrasar procesos y que de hecho en muchas ocasiones son contratados para esos fines. ¿Han existido, digamos que multas, algún tipo de identificación de estas personas que ustedes como jueces dicen, óyeme, pero fulano de tal abogado está incidentando este proceso y se nota deliberadamente para alargar, que es parte de lo que se arrastra en esta mora? Ciertamente
ciertamente es muy importante tomar en cuenta este aspecto, y es el hecho de que principalmente, por ejemplo, en la jurisdicción laboral, los procesos no dependen única y exclusivamente ni del Poder Judicial, ni de los jueces, ni de los colaboradores que puedan tener en el área, sino que se trata de un conjunto de actores. Tenemos el Ministerio Público, tenemos muchas veces la Defensa Pública, pero también tenemos abogados en ejercicio, que como bien usted dice, y para nosotros no es un secreto, que lamentablemente su actuación es buscar la manera de dilatar los procesos. Entonces, ¿qué pasa? La misma ley establece que cuando se identifica un caso donde se acciona de manera temeraria, donde se evidencia que usted como profesional del derecho, que sería profesional entre comillas, porque se supone que la integridad y la ética debe ser un aspecto elemental, que usted lo debe ejercer independientemente del trabajo que usted esté realizando. Entonces, claro, que pueden los jueces imponer sanciones a esos abogados cuando se demuestra que real y efectivamente están realizando una actuación temeraria, que su única intención es que el proceso no se conozca. Entonces, se pueden realizar muchas acciones, no solamente el hecho de imponer este tipo de sanción, sino que quizás si esa persona está representada por un abogado, también se le puede orientar sobre el derecho que usted tiene de estar representado por otro profesional del derecho. También es una alternativa, pero por ejemplo, yo les puedo citar un caso particular, y es que como formamos parte de la jurisdicción laboral aquí en Santiago, hace unos años en la jurisdicción laboral había mora judicial. Gracias a Dios, al día de hoy tenemos 3 años consecutivos que terminamos con 0 expedientes en estado de fallo, 0 mora judicial en el Distrito Judicial de Santiago. ¿Cómo lo hemos logrado? Esa sería una pregunta clave, aunque muchos podrían decir, bueno, pero la jurisdicción laboral es muy diferente a la penal. Sí, pero existen herramientas que usted la puede aplicar independientemente de la materia donde usted ejerza su labor. ¿Qué pasó? Que cada vez que teníamos que conocer un caso, siempre tratábamos de hacer todo lo posible para que ese expediente esté listo. Pero si por una razón u otra no estaba listo, pues advertíamos a todos los involucrados que todos asumíamos el compromiso de hacer todo lo posible para que en la próxima audiencia ese expediente esté listo. Y si no lo hace, entonces habrá una consecuencia. Comenzaron a ocurrir consecuencias, se comenzaron a aplicar en la jurisdicción laboral, y al día de hoy, gracias a Dios, se ha creado una cultura que los mismos abogados que van ya saben que hay ciertas solicitudes que no la pueden hacer porque el tribunal se las va a rechazar. Por más intención que usted tenga de dilatar un proceso, pues se le va a tronchar siempre y cuando el tribunal asume el compromiso de no permitir esos aplazamientos de manera injustificada. Ahora, para nadie es un secreto también que cada materia tiene sus particularidades. El hecho de estar de espaldas a la realidad que muchas veces se conoce en materia penal, pues también no podemos tapar el sol con un dedo de que realmente hay situaciones que se escapan de las manos de los jueces, de los tribunales, pero sí estamos comprometidos con hacer todo lo posible para que esos casos puedan ser conocidos a la mayor brevedad posible. Pero yo supongo que el 50% de los casos laborales no llegan a los tribunales. La gente, el empresario, conociéndose que el empleado lleva las de ganar, muchas veces la gente lo que hace es un arreglo antes de llegar al tribunal. Es posible que ocurra, pero lamentablemente tenemos una cultura como país de que si usted no ve que el otro hizo algo, pues entonces quizás no entiende que tiene el compromiso de responder ante esa persona. Para nadie es un secreto que hay personas que deciden accionar ante la jurisdicción laboral aunque no tengan ningún tipo de prueba, aunque sepan que no tienen ningún aval que pueda sustentar esa demanda. ¿Qué pasa en materia laboral? Nosotros en los tribunales laborales no podemos poner ningún tipo de limitación. Todo el que quiera ir a interponer una demanda, allá se la recibimos. Ahora, el resultado sí va a depender de si usted aportó las pruebas o no. Sin embargo, sí es probable que muchos casos no sean apoderados de la jurisdicción, pero ya nosotros no tenemos conocimiento de ese porcentaje, sino que más bien cuando somos apoderados del caso, sí vemos que hay una gran cantidad de procesos que son rechazados. ¿Por qué? Porque simplemente se presenta la demanda, quizás con la intención de ejercer algún tipo de presión frente a la otra parte para que podamos llegar a un acuerdo, pero en esos casos, si tenemos constancia de que las partes han llegado a un acuerdo, se emite una sentencia en ese sentido. Pero si no, simplemente se rechaza la demanda si no hay ningún tipo de aval que pueda sustentar la misma. Bien, vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy. Bien, los minutos finales con la magistrada Giselle Alina de la Cruz, que es la juez presidente o presidenta, para que ella se oiga mejor en su feminismo,
de la Corte de Trabajo, del Juzgado de Trabajo del Distrito de Santiago. Cuando se hablaba ahorita de que decía la señora Iliana Rosario que hay abogados que hacen lo indecible por retrasar juicios por muchísimas razones, usted señalaba que hay formas de que eso no sea así, pero eso requiere de un juez que tenga capacidad, de un juez que sepa manejar el estrado, el juicio que tiene en sus manos, para poder ejercer su autoridad. Pero hay jueces que están ahí en un tribunal, pero que saben poco de lo que tienen entre manos. Viene cualquier abogado con nombre de estos que tienen nombre, que hablan alto para que lo oigan y cosas de esas. Y el juez no tiene la capacidad y la decisión y la gerencia, porque también hay que ser gerente en esto. En todo hay que ser gerente. Entonces, el juez principal tiene que ser un gerente para que lo mande a callar y ságase de aquí, que usted es lo que está importunando. Eso se ve en todas partes del mundo, menos en República Dominicana, que un juez mande a sacar un abogado. Cállese. Si vuelve a hablar cuando no le corresponde, lo mando a sacar de aquí. Eso lo veo yo en películas en de Estados Unidos. Aquí eso no se ve. ¿A qué se debe? Bueno, realmente lo primero que me gustaría aclarar es que nosotros como jueces no somos enemigos de las demás partes, ni somos enemigos de los abogados, ni somos enemigos del Ministerio Público, ni de la defensa de ninguno. Sí, sin embargo, tienes razón al establecer que nuestra labor tenemos que realizarla con carácter. Claro. Y ese carácter implica que si identificamos que algún abogado o abogada está ejerciendo su labor de una manera temeraria, pues por supuesto que nosotros también tenemos las herramientas para poder accionar. Y sí ha ocurrido, lo que pasa es que no es algo quizás tan común, pero sí ha ocurrido que hay jueces que aplicando ese carácter y la autoridad, porque el juez, la jueza es el policía de la audiencia, el juez es que tiene que tener el control absoluto de todo lo que transcurre en una audiencia. Y si se evidencia que ese abogado está litigando de una manera temeraria, ¿puede descenderlo de estrado? Por supuesto que sí, hay consecuencias también jurídicas en ese sentido. Lo que pasa es que tenemos que ir creando esa cultura de que el abogado entienda que usted está en un estrado, de que usted entienda que usted tiene que respetar no solamente al juez, porque quizás nos pueden ver como la autoridad principal, sino también a la persona a la que usted está representando. A su contrario, al público en general. Es algo que yo siempre le menciono a los estudiantes. Usted tiene que tomar en cuenta que cuando usted está en un estrado, en un salón de audiencia, usted tiene primero que respetarse usted y respetar a todos los que están presentes. Y si ocurre, lo que pasa es que quizás en todos los tribunales no tenemos cámaras que están tomando la constancia de todo lo que ocurre, pero sí cuando tenemos que llamarle la atención a un abogado se le hace, con el debido respeto, porque por eso aclaro, no somos enemigos de ninguno de los actores del sistema, pero si tenemos que llamarle la atención con respeto, se hace. Pero, si se le tiene que hacer una advertencia, se le hace, pero si usted no acata, a pesar de esa advertencia que le hace al tribunal, pues el tribunal ciertamente puede ordenarlo, ordenar el descenso y si es necesario, puede hasta ordenar el arresto de ese abogado. Pero en un país donde hay tantos licenciados en Derecho, que aunque cuando van a postular ya que pasan a ser abogados, yo eso no lo entiendo, para mí siguen siendo licenciados en Derecho, no sirven para la gran cosa la mayoría. Ustedes no son capaces como jueces de decir, mire, usted está hablando de disparates, hágase de aquí. Ustedes no pueden hacer eso. Bueno, lo que pasa es que parte del respeto implica que no podemos utilizar términos que resulten ser ofensivos. Oye, lo que legalmente hablando, incompetente es una ofensa, es una verdad. Lo que legalmente hablando se puede declarar por el tribunal y así lo establece la ley, es declarar el estado de indefensión de esa persona a la que ese abogado está representando. Si el tribunal advierte que ese abogado, usted le está diciendo, usted no sirve para eso. Exacto, pero no utilizamos términos que resulten ofensivos. Entendimos perfectamente, Mayra. Sí podemos declarar como tribunal el estado de indefensión de esa persona porque evidenciamos que ese abogado no maneja quizás el expertise de esa materia de manera particular y se puede ordenar el aplazamiento de la audiencia, se puede remitir esa acta al colegio de abogados, si es en el caso laboral se puede remitir al Ministerio de Trabajo, sí se puede hacer, pero no utilizar esos términos con los abogados. Un fiscal que va sin prueba a una audiencia, usted no le dice, venga, usted estudió el expediente, porque usted no sabe de qué se está acusando aquí, qué es lo que usted está haciendo. La magistrada tendrá que regresar porque nos va a quedar pendiente el tema de alguna manera de la formalidad con la que se está intentando a partir de este año, lo que se ha anunciado, revestir a los distintos tribunales,
pero la tan necesaria colocación de aire acondicionado, de micrófonos, de cámaras de seguridad, que uno diría, en 2025 estamos hablando de eso. Nada más hay que visitar el Palacio de Justicia. Yo relato, magistrada, que yo fui a una audiencia como testigo y yo estaba sentado en la tercera fila. Y yo de la tercera fila, yo no oía prácticamente nada de lo que decían los jueces, de lo que decía la barra de la defensa, de lo que hacía decía el Ministerio Público, digo, y unas puertas abiertas, y un bullicio, y un escándalo, y el encargado mandando a callar a los que estaban afuera. Digo yo, ¿y cómo se imparte una justicia real en estas condiciones? Ciertamente, es parte de los retos que tenemos como Poder Judicial y es algo que vivimos en el Palacio de Justicia aquí en Santiago, de que lamentablemente no tenemos aire acondicionado. Nosotros tenemos que utilizar una camisa, sí, tenemos que utilizar una camisa, una corbata, una toga y un birrete. Imagínense ustedes, nosotros que iniciamos las audiencias a las 9 de la mañana, pero no sabemos a la hora que vamos a terminar. Entonces, es algo de verdad muy incómodo, muy difícil. Por eso es parte también de lo que mencionó el magistrado presidente en el discurso del 7 de enero. Dijo que se están trabajando a nivel nacional la remodelación de la infraestructura de todos los palacios de justicia, porque se tiene conocimiento de que realmente es necesario y que lamentablemente por eso no podemos cerrar los salones de audiencia para que todos puedan escuchar como se debe, porque no tenemos el aire acondicionado. Pero también, si no tenemos los micrófonos, quizás la persona que está en el último banco, usted dice que estaba en el tercero y no lo escuchaba, y eso que los jueces siempre tratamos de modular la voz de una forma tal que todos los presentes puedan escuchar. Sin embargo, es parte de los retos que tenemos en el Poder Judicial para continuar avanzando y garantizar que la ciudadanía pueda recibir ese servicio de calidad. Muchas gracias, magistrada Gisela Lina de la Cruz, que es la jueza presidente del Tribunal Laboral, Tribunal de Trabajo, como la gente le conoce. Además, en parte de docencia en la UAS. En la UAS, en UTESA y en UFE. ¿Y a qué era usted juez entonces? Pero es que nosotros tenemos esas capacidades. Bueno, lo que pasa es que el pluriempleo es parte de las funciones que tenemos que realizar, porque recuerden que los jueces, lo único que podemos hacer, además de ser jueces, es ser docentes. Sí. Y la docencia y la judicatura es por vocación. ¿Cuál fue la última que usted mencionó? Que yo no lo vi bien. UFE, que está en Moca. En Moca, además. Usted va en helicóptero a Moca para poder llegar a tiempo. No, ya divide bien. No, en Moca organizamos bien. Entonces, no me queda un minutito para decir unas palabras. Diga algo ahí, rápido. Bueno, yo quiero aprovechar este escenario, ya que ustedes han tenido la gentileza de invitarnos y de poder estar aquí, para enviar un mensaje de agradecimiento especial a nuestros colaboradores en la jurisdicción laboral. Como yo les mencionaba, fuera de cámara, tenemos 3 años consecutivos que el Juzgado de Trabajo del Distrito Judicial de Santiago hemos terminado sin expedientes en estado de fallo. Esto significa un 0% mora. Así que un agradecimiento especial a cada uno de nuestros colaboradores y también a los demás jueces que conforman el Juzgado de Trabajo, porque, señores, no es fácil, el resultado es muy bonito, pero esto ha sido producto de un trabajo en equipo, de una dedicación constante, que si tenemos que trabajar el expediente de noche, fines de semana, quien lo sufre es la familia, pero tenemos la satisfacción del deber cumplido. Así que muchas gracias y que por eso les quería enviar un saludo especial. Cómo no. Terminamos el cafecito. Gracias. Buen día. Lo que sigue, salud dando.